Economía en una lección. El autor. Henry Hazlitt, 1894 a 1993, quien admiraba al finalizar la escuela a Herbert Spencer y a William James, soñaba en particular con ser un nuevo William James ya que éste había estudiado psicología y también fue reconocido como filósofo, las dos áreas que más interesaban a Hazlitt en ese momento. Sin embargo, a los pocos meses de empezar la universidad tuvo que dejarla para buscar trabajo y ayudar a su madre así como sostenerse a sí mismo, dado que tanto su padre como posteriormente su padrastro habían muerto tempranamente. Mientras trabajaba por $5 semanales, hizo un curso para poder trabajar de secretario, y con ese trabajo más que duplicó sus ingresos, pero como no había abandonado la idea de ser escritor, buscó un trabajo en diarios, obteniendo uno de taquígrafo para el Wall Street Journal. Allí, escribiendo taquigráficamente las editoriales de sus jefes y los reportes de periodistas por teléfono, fue aprendiendo algo de negocios y finanzas, aunque estos temas en realidad no le interesaban. Eventualmente, probaría con gran éxito enviar pequeños textos a la sección del diario llamada BY de escritos cortos sobre eventos actuales. Con más aire financiero, Hazlitt continuó autoeducándose en humanidades y filosofías, pero en un momento tendría que ponerse a estudiar de aquello sobre lo que versaba su trabajo de taquígrafo, y al leer textos estándar de economía de la época, aprovechando la biblioteca pública, sufrió un despertar enorme de su interés por la materia. En especial, le influyó The Common Sense of Political Economy, 1910, by Philip H. Wicksteed. Relacionado a su autoeducación, dijo Hazlitt. Ninguna práctica supera la de recorrer los estantes de una biblioteca que contienen libros sobre el tema que ha despertado tu interés y explorarlos. Si se me permite una nota personal, me parece, al mirar hacia atrás, que las horas de mayor felicidad en mi juventud se pasaron justamente de esta manera. Devoraba con entusiasmo un libro tras otro, y cuando sonaba la campana, la biblioteca cerraba por la noche y me veía obligado a irme, lo hacía en un estado de embriaguez mental, con el conocimiento y las ideas recién descubiertas girando en mi cabeza. Tras varios rechazos editoriales, lograría que se le publicara el libro que había estado escribiendo por las tardes-noches, Thinking as a Science. Además, dejaría su trabajo en el Wall Street Journal para convertirse en un corresponsal del The New York Evening Post. Con 22 años, este joven que tuvo que dejar la universidad para trabajar, ya era un escritor publicado y periodista a tiempo completo. Aunque deseaba ser voluntario para el ejército en la Primera Guerra Mundial, fue engañado por una propaganda de la Fuerza Aérea sobre el salario que recibiría, y cuando lo descubrió ya no lo dejaron abandonarla, por lo que su madre tuvo problemas financieros mientras él estaba en esta esclavitud por estafa, pero no llegó a pelear en la guerra, y por suerte para él pudo recuperar su trabajo en el Wall Street Journal y pronto hubo escrito otro libro, The Way to Willpower, El camino a la fuerza. De voluntad, publicado en 1922. Su camino seguiría siendo el de escritor. Escribió casi diariamente durante su vida, y así logró tener una vasta cantidad de obras de todo tipo, en sus trabajos de columnista económico, editor financiero, crítico de libros, editor de libros, revistas y diarios, además de haber escrito varios libros. Definitivamente, un hombre de letras, un profesional de la palabra. En otros asuntos, se opuso a los acuerdos de Bretton Woods, que entre cosas crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y sobre lo que Hazlitt se negó a escribir positivamente porque lo consideró un esquema inflacionista, a pesar de que el New York Times estaría a favor, junto con el consenso general de que era bueno, por lo que Hazlitt no escribió ninguna editorial sobre el tema para el diario, aunque lo criticaría desde su columna semanal para la página de finanzas. Tiempo después, por la época en que escribió Economía en una lección, cambiaría de trabajo, pasando a escribir para Newsweek, donde, contrario a lo previo, sus escritos podían ir firmados con su nombre en vez de ser, por decisión editorial, anónimos. Y otro gran rol además de los mencionados había de tener, ayudar a Ludwig von Mises cuando éste escapó con su esposa de la persecución de los nazis, llegando a Estados Unidos solo con lo que sus propias manos podían cargar, ambos ya a una avanzada edad. Hazlitt y Mises habían intercambiado un par de cartas un par de años antes cuando el primero le envió su muy favorable crítica del libro del segundo llamado Socialismo, y Mises llamó por teléfono a Hazlitt para pedirle ayuda tras su huida de Europa, y para Hazlitt esa llamada fue como si lo hubiera llamado Adam Smith o John Stuart Mill, pues Mises ya era un clásico para Hazlitt y nadie influenció tanto su pensamiento como él desde que lo leyó por primera vez. También, fue uno de los miembros fundadores de la Foundation for Economic Education, uno de los think tanks del liberalismo más influyentes que ha habido, y aún hoy lo sigue siendo. Este hombre fue quien escribió el libro Economía en una lección, publicado en 1946, un long seller, o sea, un superventas desde entonces. El superventas Economía en una lección. Curiosamente, el libro le salió muy fácil a Hazlitt. Solo le llevó 3 meses escribiendo un día sí y un día no gracias a que el diario le dio esos días libres para dedicarse al libro y fue casi como escribir sus editoriales. Este libro escrito fácilmente fue traducido a varios idiomas, se ha vendido por el número de cientos de miles, este libro de introducción a la economía por alguien que nunca estudió economía en una universidad. Economía en una lección es un bonito libro para aprender economía básica. La lección a la que refiere el título es que lo fundamental para entender economía, sea como un amateur, un ciudadano responsable,
o como un profesional, es que hay que observar cómo un efecto económico afecta tanto al grupo específico al que parece afectar más en primera instancia como también sus efectos sobre todo el sistema económico y que no son inmediatamente observables, que hay que considerar en los análisis tanto la parte como el todo y tanto el corto plazo como el largo plazo, tanto el camino que se sigue como los caminos que no se siguen por haber elegido otro. Obvio, ¿verdad? Lamentablemente, parece no serlo. La mayor parte de las discusiones públicas tienden a hacer justamente lo contrario, a focalizarse en una parte de la economía y en sus efectos a corto plazo, así como, por otro lado, señala Hazlitt que los economistas clásicos muchas veces cometían el error opuesto, el desestimar fríamente los efectos a corto plazo de medidas que estimaban buenas para el largo. El libro explica conceptualmente esto en su primer capítulo y en el capítulo final. Entre medio, muestra las aplicaciones del principio y cómo habitualmente se lo pasa por alto, sea por desconocimiento o por interés de lobistas. Hazlitt procura escribir con claridad, sin recurrir a las matemáticas y apenas a estadísticas, y logra su propósito, aunque muchas veces me resultó un poco esquemático y no tan fluido, aunque esto podría ayudar, precisamente, a quienes tengan en este libro su primer acercamiento al estudio de la economía, mientras que yo ya tenía algunos conocimientos de esta. Aunque no fuera con gran sistematicidad, además, ya había leído la obra a la cual Henry Hazlitt reconoce como su gran inspiración para esta, considerando la suya una modernización, extensión y generalización, de la anterior, Lo que se ve y lo que no se ve, de Bastiat, un conjunto de ensayos cortos. También reconoce como otras dos grandes influencias a los mencionados Philip Wicksteed y a Ludwig von Mises. Por otro lado, aunque menciona en el prefacio a algunos de los economistas con los que está grandemente en desacuerdo, no los ataca específicamente durante el texto, ya que se propuso señalar las falacias económicas en sus formas más extendidas y populares y no las particularidades de cada autor que las cometiera. Ahora bien, yo recomiendo leer primero ese trabajo de Bastiat, así como sus sofismas económicos, y luego este libro de Hazlitt. En estos libros Bastiat explica con gran claridad, como Hazlitt procuró en su libro, pero Bastiat además incluyó, cuando la oportunidad y su gran ingenio se lo permitieron, disfrutables humoradas de ironía y sarcasmo, sin dejar de ser amable, es decir, no era un agrio provocador como muchas veces es un Dr. House, sino uno simpático, especialmente por ser un maestro de la reducción al absurdo de los argumentos de sus oponentes. Además, explica sus conceptos mediante pequeñas ficciones, y las narraciones ficcionales son más útiles para explicar conceptos y que sean aprendidos que la no ficción, como se ve en su ahorita petición de los fabricantes de velas, o el tren negativo. Volviendo a Hazlitt, además de poner enfrente la lección fundamental de la economía, ya explicada, tiene un excelente capítulo sobre la inflación, llamado el espejismo de la inflación. Este es un capítulo que ahorraría muchos problemas a los civiles de los que ocasionan los políticos si todos los civiles lo leyeran para que los políticos no los embauquen y engañen con sus políticas inflacionistas, y la inflación es casi siempre hecha a propósito por los políticos, es decir, toman medidas a sabiendas de que provocarán inflación, en su beneficio. También aprovecha, en el penúltimo capítulo, para señalar el carácter deductivo de la economía, aplicando el ceteris paribus, es decir, si cambia algo pero todo lo demás sigue igual, la economía es tan certera como las matemáticas o la lógica. En la realidad, por supuesto, nada permanece igual, pero, justamente, conectado con observar todos los efectos sistémicos, sigue siendo imprescindible saber cuál es el efecto concreto de una medida si nada más cambia, y entonces observar qué tan probable es que otras cosas cambien o no. Finalmente, el capítulo final es una nota sobre libros, donde Hazlitt sugiere al lector que ahora pase a algunos libros de economía de una extensión media, los que sugiere van de las 200 a las 600 páginas, y luego de estudiar uno o dos esos, a unos más largos aún. También sugiere que a los que les interesen los trabajos clásicos los lean en orden cronológico inverso, y da su lista de los que considera importantes. Sin embargo, antes de eso, y habiendo sugerido ya las obras de Bastiat, sugiere un muy corto ensayo que fue publicado en 1958, por Leonard Reed, llamado Yo, un lápiz. Este cuasicuento donde un lápiz enseña cómo millones de personas que ni siquiera se conocen han contribuido a su confección sin que su construcción la haya diseñado o ejecutado un jefe maestro. Muestra muy bien en un tono de fábula cómo los conocimientos de todo tipo para la producción y distribución de las cosas que compramos están ampliamente distribuidos y en armonía aunque las mismas personas que participan en esos procesos no lo sepan o solo tengan débil idea de estarlo. Fue justamente cómo se relaciona o funciona el conocimiento en la economía lo que más me atrajo a estudiarla de modo autodidacta. Por último comentario sobre el libro, varias de las cosas que critica, y algunas veces lo nombra indirectamente, son las ideas de John Maynard Keynes, pero su crítica ultradetallada a su famoso libro de la teoría general la haría Hazlitt en The Failure of the New Economics, de 1959. Últimos 2 puntos sobre Hazlitt. Él presentó en su libro The Foundations of Morality, Los Fundamentos de la Moralidad, de 1964, una visión utilitarista unificadora de la ley, la ética y moral y los modales, donde las tres cosas son aspectos de una sola, siendo la ley un mínimo de moral, los modales son animados por los mismos principios de simpatía, amabilidad y consideración que animan la moral, solo que a una escala menor, manners are minor morals, y la moral requiere una benevolencia activa y debe conformar las reglas de conducta que tiendan a incrementar la cooperación humana, la felicidad y el bienestar. Y como segundo punto, con lo que termino esto, les dejo su consejo para quienes deseen mejorar su escritura.
El lector que busca escribir bien y pensar bien debe apuntar primero a las cualidades esenciales: coherencia, claridad, precisión, simplicidad y brevedad. La eufonía y el ritmo, por supuesto, también son deseables, pero son como el pulido final en una pieza de mobiliario fino, toques finales que solo se justifican si la pieza ha sido sólidamente construida. Como método de procedimiento, el escritor aprendiz puede encontrar aconsejable, ante todo, erradicar sus defectos. Debe intentar adquirir las 5 virtudes de coherencia, claridad, precisión, simplicidad y brevedad mediante una vigilancia atenta contra los 5 vicios de incoherencia: oscuridad, vaguedad, pedantería y circunlocución.